Mm, perfecto. Pues, a ver, si queréis empezamos, ¿no? Son 10:05. Ujú. Y a quien vaya entrando, pues nada. Y bueno, bienvenidos a todo el mundo. Bueno, voy a seguir así también. Y que nada, primero de todo, pues disculpad que he tenido bastante follón con el tema de la plataforma porque se me había olvidado que tenía que elegir una plataforma que no fuese tú. Y por eso el follón de luego tener que pasar otro difundido y tal, distinto al que ya habíamos pasado. Y eso. Y nada, estamos aquí con Mónica hoy. La verdad que yo a Mónica le tengo muchísimo cariño y creo que vamos a aprender un montón hoy sobre ecofeminismo, una cosa en la que yo no tenía nada de idea y espero que os guste a todos un montón. Si queréis podemos dejar de poner por el chat ya quienes somos ya el comité al que pertenecemos, porque luego vamos a tener seguro que más tiempo cuando ya termine la charla o lo que sea, o si alguien os tenéis que salir, pues lo ponéis, porque de todas formas estamos grabando la pantalla y se va a quedar tu contabilizar la asistencia y nada, y dejamos el chat libre por si queremos hacer preguntas de lo que vaya diciendo Mónica o si queremos hacer alguna aportación, debate, cosa varia. Y yo creo que ya está, ¿no? Oscar y yo vamos a estar pendientes, Mónica, del chat, porque creo que una vez que tú estés compartiendo la pantalla ya me has dicho que no se te veía. Y si cualquier persona pues quiere intervenir, pues bien que hable por el chat. Yo creo que Mónica no tiene problema en que intervengan en cualquier momento, que abre por el chat o que simplemente abra el micrófono y que intervenga a decir lo que quiera. Ahora cuando ella comparta, pues si podéis ver todos que veis bien la presentación y tal. Y yo poco más que decir, ya dejo a Mónica y me callo yo un rato. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí. Cuando María me comentó este proyecto, la verdad es que me pareció muy interesante, me pareció muy ilusionante que desde la universidad haya gente que se mueva en este sentido. Y bueno, después de dar muchas vueltas a qué tema íbamos a trabajar, porque teníamos muchos frentes abiertos, al final nos decidimos por el ecofeminismo. Aunque ya veréis que en la presentación que voy a hacer vamos a hablar también sobre economía feminista, porque no se puede entender una cosa sin la otra. Hay mucha interrelación. Agradezco muchísimo de verdad que estéis aquí, porque son las 6 de la tarde, hace un tiempo estupendo. Bueno, no sé en otros sitios, pero en Madrid hace un tiempo estupendo, como para salir a dar una vuelta y no, pues para salir, no sé si un poquito serio de la presentación, pero bueno, por lo menos reflexivo. Sí que agradezco muchísimo, soy profesora de secundaria, entonces estoy muy acostumbrada a que me interrumpan, estoy muy acostumbrada a, Mónica, ¿esto cómo va? Así es que no os preocupéis, vosotros preguntadme lo que yo pueda ayudaros, pues lo voy a hacer, ¿vale? Supongo que tenéis todos mi pantalla compartida, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto, bueno, pues un segundo, que me quito la imagen y, como ha dicho antes Óscar, si pincháis sobre la imagen la podéis fijar, ¿vale? Os van a salir unos iconos como aquí por el centro y si pincháis en esos iconos pues la podéis fijar y se va a ver incluso un poquito mejor, ¿vale? Bueno. Debo deciros que cuando empecé a hacer esta presentación me metí en Genially, que es una plataforma que te sirve para hacer presentaciones, y había una presentación que se llama Mujeres, me llamó la atención y dije, esta. Bueno, os animo a que le echéis un ojillo, ¿vale? Porque es bastante curiosa, bastante significativa. Bueno, yo le he seguido, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre feminismo y sobre economía feminista, ¿vale? Y sobre esto vamos a hablar. El feminismo, de dónde venimos, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre qué es el feminismo, sobre la economía feminista, soluciones contra el cambio climático, las propuestas del ecofeminismo y un agradecimiento final, ¿vale? Bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es el feminismo y por qué es necesario? Entonces, si nosotros pinchamos en la RAE, feminismo se define como principio de igualdad de derechos
del hombre y la mujer. Y movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. O sea, para mis compañeros filólogos de la RAE, el feminismo es un principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Pero claro, digamos que le falta información, porque el feminismo no es eso, o no es solo eso. El feminismo es mucho más que eso. Quiero hacer una pregunta. ¿Esto es feminista? Esta camiseta es una camiseta, no sé si de Bershka o de Stradivarius o de unos grandes almacenes, que pone: todos deberíamos ser feministas. Y aquí tenemos una imagen de estas que circulan mucho el 8M, de una chica que juega al tenis, que es la reina de su casa, que se culturiza, que limpia, que cocina, que tiene a su bebé, que es una trabajadora incansable. Mirad qué cara más simpática y más graciosa tiene. En serio, ¿para vosotros esto es feminista? Espero respuestas, por fin. ¿Sí, no? ¿Qué opináis? Hola, no os escucho. Sí, yo diría que no, la verdad, personalmente. A ver, bueno, también han dicho por el chat que no. Si alguien quiere decir su opinión, que puede abrir el micrófono, ¿vale? Mi opinión, por ejemplo, es que en cuanto a la camiseta, pues, aunque el mensaje que transmita, pues, tú creas que es positivo, ¿no? Que es feminista, pero en verdad, a lo mejor las condiciones en las que se ha hecho esa camiseta, pues no defienden los principios que defiende el feminismo, ¿no? Es lo que yo diría. Y lo de la chica multitarea, pues que básicamente no eres más feminista por llevar una vida. No lo veo, o sea, no veo que tenga que ser compatible el tener 800.000 cosas que hacer con ser feminista, ¿sabes? A lo mejor, no sé, que me parece un poco, no sé cómo explicarlo, pero que no le veo el sentido. ¿Qué dice la gente por el chat? Dicen que no es feminista. ¿Alguien tiene alguna opinión o lo que se la quiere decir por el audio? Es más que bienvenida, ¿vale? O por el chat, si os da vergüenza abrir el audio, no hay problema. Bueno, yo creo que la camiseta, por ejemplo, no es feminista en el sentido de que se comercializa con un movimiento y se saca un provecho económico de ese movimiento por el hecho de que está en boga ahora mismo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, respecto a lo de la otra foto, la chica, pues un poco lo que ha dicho María, vaya. Vale, pues muchísimas gracias por vuestra intervención. Efectivamente, ninguna de las dos es feminista. El mensaje, bueno, todos deberíamos ser feministas. Sí, yo no, eso lo pienso yo, me parece. Pero claro, ¿cómo se ha hecho esta camiseta? Primero, fijaos que, como ha dicho el compañero, se comercializa con un movimiento político, porque el feminismo es político, y se saca un beneficio económico dentro de un sistema. Hoy vamos a hablar bastante del sistema capitalista, que además permite que este tipo de prendas se produzcan bajo la explotación o mediante, mejor, la explotación de personas pobres y empobrecidas. Con ese sistema de explotación ya, esta camiseta no es feminista. Pero es que esto tampoco. Esto que se suele decir de que las mujeres podemos hacer 20 cosas a la vez, que las mujeres valemos para todo, porque las mujeres... No es verdad. Las mujeres somos seres humanos que también nos cansamos y que necesitamos repartir las tareas. Y hoy, precisamente, también vamos a hablar de las tareas, de los cuidados. O sea que ninguna de las dos cosas son feministas en absoluto, aunque puedan parecer halagadoras, ¿no? Que las mujeres, qué maravillosas sois. O, jolín, qué guay, mira qué mensaje más chulo. Es que hay que ver lo que hay detrás, ¿vale? Pues hoy vamos a hablar de todo esto. Bien. El feminismo busca la equidad y la igualdad real de oportunidades entre todos los seres humanos. También
es importante que tengamos en cuenta que hay que tomar conciencia de la situación de privilegio que tienen unos seres humanos frente a otros. Y que, aunque a veces es evidente esa situación de privilegio, otras veces no lo es, otras veces es sutil. Una situación de privilegio implica que hay unos seres que están privilegiados frente a otros que no lo son. Y esos seres que no son privilegiados son víctimas de una opresión brutal y evidente, como puede ser, por ejemplo, antes estaba hablando de la extirpación del clítoris, o bueno, o cómo viven las mujeres en Arabia Saudí. Digo Arabia Saudí porque he leído esta mañana una noticia en torno a esto y me llama la atención porque, bueno, Arabia Saudí es uno de los países con los que más comercializamos, por cierto, pero también hay muchas desigualdades en España, en los países europeos, en lo que se supone que los derechos humanos y los derechos de igualdad están presentes, pero no parece ser así. Pero es que nosotras también tenemos que darnos cuenta de que somos unas privilegiadas, bueno, los chicos también, evidentemente, los europeos, lo que se llama el norte global, somos unos privilegiados con respecto al subglobal, porque patriarcado y capitalismo van de la mano. Es decir, el sistema capitalista y el sistema patriarcal se legitiman mutuamente en su esquema de opresión y de opresión entre unos seres y otros. Y al mismo tiempo, hoy también vamos a hablar de cómo ese sistema capitalista, ese sistema también patriarcal, que reproduce roles de opresión, no solamente lo hace contra seres humanos, sino también contra el resto de los seres vivos y la naturaleza. De ahí el surgimiento del ecofeminismo, ¿vale? Pero tampoco se es feminista si uno no acciona, es decir, si uno no convierte la teoría en práctica. El feminismo de salón no vale. Eso como conversación está bien, pero no es feminista. El feminismo tiene que ser acción, porque si no, no se transforma. Y además tiene que ser una transformación social completa, la que se busque, porque estamos buscando la igualdad entre todas las personas, la igualdad real de oportunidades entre todos los seres. ¿Vale? Si alguien necesita comentar algo o tal, que interrumpa, por favor, ¿vale? Bien, pues continúo. Entonces, me encanta esta foto porque buscando, encontré a Frida Kahlo, que ha sido, bueno, esto es un estuche de maquillaje, ¿vale? En el que hay reproducidas imágenes que nos recuerdan un poco al México más indígena, y reproducida una imagen de Frida Kahlo que no sabemos muy bien si ha convertido en un ícono del feminismo cuando ella, aparte de comunista, no fue nunca feminista. Pero bueno, y me gusta mucho que sea como un estuche de maquillaje que reproduce mucho más los roles femeninos, entonces esto es como el rizar el rizo del rizo. Aparte de ser una pintora maravillosa, que lo era, precisamente no se reivindica, últimamente no se reivindica como pintora, que lo fue, una pintora increíble, sino como feminista, que no lo fue. Así que bueno. No sé si conocéis esta frase con la que se inició, o más bien la que resumió todo el feminismo radical de los 70. Lo personal es político. Es decir, lo que a mí me ocurre en mi vida es político. Porque con esto, con lo que se construye mi vida, con lo que se construye la vida de las mujeres, de los hombres en general, con lo que se construye la vida de los seres humanos, en la esfera íntima, eso tiene una repercusión en lo público. Por lo tanto, lo personal es político. Lo que yo hago con mi cuerpo es político. Lo político, lo que sucede en la calle, lo que sucede en la escena pública es personal y debe serlo. Por lo que os decía antes de que el feminismo tiene que ser activo y hay que tomárselo como algo activo, no simplemente como una conversación en un parque. Está muy bien, pero no es lo que buscamos. Y aquí tenemos una foto que podemos llorar todos porque esto es del año pasado, ya con COVID. Pues aquí la plaza de Cibeles, ¿vale? Gran Vía, Alcalá y tal, el centro de Madrid, ¿vale?
una de las manifestaciones del 8M. ¿Vale? Vale. Vamos a centrarnos un poco más en nuestra tarea y vamos a hablar sobre la base, tendencias, propuestas del ecofeminismo y entre medias hablaremos aquí de la economía feminista para que podamos tener una visión un poco global de todas las cosas. ¿Vale? Bien. Alicia Puleo, que es una magnífica pensadora, trabaja en la Universidad de Valladolid, afirma que el ecofeminismo es una teoría y un movimiento social que sostiene que existe un vínculo entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza. Esto está en relación con lo que os decía antes de la legitimación mutua que tiene el capitalismo neoliberal, que, bueno, en general el capitalismo, pero el neoliberal más todavía, y el patriarcado, ¿vale? ¿Cuándo surge y por qué surge el ecofeminismo? Pues el ecofeminismo es una tendencia que une la ecología y el feminismo. No todas las feministas son ecologistas y no todas las pertenecientes al movimiento ecologista son feministas. De hecho, hay personas pertenecientes al movimiento ecologista abiertamente antifeministas. Pero sí que se ha creado un cierto terreno común y un entendimiento de que la lucha por preservar nuestro planeta tiene que ir de la mano de una transformación social de la que solamente puede hacerse eco el feminismo, con todos sus presupuestos que se vienen arrastrando desde hace ya 300 años. Hay una conciencia del deterioro medioambiental, sobre todo en los años 70. ¿Vale? No sé si conocéis el informe Meadows que encargó el Club de Roma, que ya anticipaba que la superpoblación iba a traer la superpoblación y la extracción sin control de recursos de la naturaleza nos iba a traer al desastre, a un cambio climático que iba a acabar con la humanidad tal y como la conocemos en 100 años desde los 70, o sea, que no nos queda tanto. Todas las previsiones que hacían desde ese informe, lo que lo hicieron unos científicos del MIT de Massachusetts, fueron tachadas de catastrofistas y bueno, se burlaron de ellas y no le hicieron caso, o también buscaron una excusa desde las altas esferas del poder para ridiculizarlo porque acabaría con su situación de privilegio. A nadie le gusta acabar con su situación de privilegio. El caso es que ese informe se está cumpliendo punto por punto y se está llegando o se va a llegar, si se siguen esas previsiones, a un colapso de la civilización occidental por la búsqueda de recursos, por la necesidad de recursos. No solamente por la necesidad de recursos, sino ya lo vamos a ver un poco más adelante, porque no solo porque se produce mucho, sino porque no existe un sumidero suficientemente potente o suficientemente eficaz como para gestionar los residuos que se generan en nuestra economía lineal. Ahora lo vamos a ver. El caso es que esta conciencia del deterioro medioambiental que crea los movimientos ecologistas, de él se impregna parte del movimiento feminista de finales de los años 70. En 1974, Françoise Dubon es la primera persona que acuña el término feminismo y habla de que, ecofeminismo, está mal escrito, es ecofeminismo, no feminismo, ecofeminismo o la muerte. Aquí ella ya sí que empieza a hablar de que tiene que haber una conciencia ecológica y feminista que transforme el planeta en base a todo lo anterior. Surge también el ecofeminismo porque se empiezan a estudiar las conexiones entre capitalismo, desigualdad de género, racismo, clasismo, cambio climático y deterioro medioambiental. Y estas estudiosas se dan cuenta de que hay una conexión entre todo ello. Es decir, que no son esferas independientes
cuyas acciones no repercutan en las otras, sino que entre el capitalismo crea desigualdad de género, pero también tiene que ver con el racismo, el clasismo, está todo interrelacionado, ¿vale? Y el cambio climático y el deterioro medioambiental está todo relacionado porque todo parte de la misma mentalidad, que es una mentalidad extractiva, una mentalidad de economía lineal en la que el ser humano extrae de la naturaleza todos los recursos que considera oportunos desde su situación de privilegio. Y luego, bueno. Y luego está la labor interesantísima de las mujeres del sur global que empiezan a luchar contra el deterioro del territorio. Ahora lo vamos a ver, bueno, ahora después os lo explico más despacio, pero estas mujeres han dado un impulso brutal al ecofeminismo. Si en Europa, en el norte global, digamos, el ecofeminismo no pasa de la teoría, ellas están en la práctica. Ahora os voy a comentar algunos casos que son interesantísimos, ¿vale? Bien. Hay como 4 tendencias, digamos, dentro del ecofeminismo. Para empezar tenemos el ecofeminismo clásico, que es el que tiene su origen en el feminismo radical de los 70. Este feminismo es un feminismo de la diferencia, ¿vale? Y nos cuenta que hombres y mujeres expresan esencias opuestas. Las mujeres, digamos que se caracterizarían por un erotismo no agresivo, ¿vale? Y por aptitudes maternales. Estas aptitudes, según este ecofeminismo clásico, predisponen al pacifismo. Digamos que ellas afirman que por naturaleza las mujeres, al ser dadoras de vida, estamos más conectadas con la naturaleza, con el pacifismo, con los cuidados, en lugar de con la competición o el mundo agresivo que sería más propio de los varones. A ver, claro, las críticas cayeron pronto porque es muy fácil criticar esto, es muy fácil hablar de lo simplón de la propuesta y en fin, que tiene sus seguidoras que hablan, pues eso, de la conexión con la tierra, en plan de la perdón, me he quedado en blanco. Hablan de la conexión con la tierra, de que las mujeres tenemos esa feminidad, nos une esencialmente a la paz y nos une esencialmente a la vida, con lo cual se protege y no sé cuántas, es como más espiritualista. Bueno, a continuación vamos a hablar del ecofeminismo postcolonial. Entre las personas que destacan en esta línea está Vandana Shiva, que es una activista de la India muy interesante porque ella habla de que el enemigo no es el hombre, sino el capitalismo patriarcal. Un capitalismo patriarcal que además es colonizador, es decir, que tiene una mentalidad colonizadora, una mentalidad de extraer recursos de lugares lejanos a su metrópoli para enriquecerse, pero a costa de degradar el territorio y a costa de no tener absolutamente ningún respeto por el medio ambiente, por esto. Ella, en lugar de desarrollo, habla de mal desarrollo, ¿vale? Pero es que así se ha colonizado el mundo entero. Y eso ha generado una desigualdad, no solamente norte-sur, que evidentemente ahí está, sino también una desigualdad en la que las peor paradas son las mujeres, porque las mujeres tradicionalmente tienen menos peso en la esfera pública, con lo cual estamos hablando de algo que está generando desigualdad y violencia contra la naturaleza y contra los seres con menos peso socialmente por cuestiones de construcción, que son las mujeres, ¿vale? Violencia contra la naturaleza, violencia contra las mujeres. Insisto que este tipo de ecofeminismo postcolonial se suele dar perdón, sobre todo en los países del sur global. Los postulados patriarcales
modernos de homogeneidad, dominación y centralización son los que caracterizarían este mal desarrollo. Ella lo habla así, ella dice que es un mal desarrollo. Shiva es una inspiradora para mucha gente y ha sido muy, muy activa, aunque últimamente está siendo muy criticada por su no posicionamiento en torno al tema de los derechos reproductivos de las mujeres. Porque en el fondo hablan también, igual que el ecofeminismo clásico, hablan también de esa conexión con la vida. Entonces, claro, la interrupción del embarazo es algo que todavía están debatiendo. Bueno, ella se está ahora mismo dedicando más a la lucha por controlar la semilla. Ya sabéis que hay una lucha grande por la soberanía alimentaria y bueno, pues ahí está Monsanto intentando quedarse con todas las semillas del planeta y estas mujeres pues están luchando por mantener su propia soberanía alimentaria a través de la posesión de semillas. Están ahí luchando en eso. Dentro de este ecofeminismo postcolonial hay movimientos como por ejemplo las mujeres Chipko, que detuvieron la deforestación total del Himalaya porque se turnaban en la vigilancia de esa zona, ¿vale? Y se ataron a los árboles para que no los talasen. Y con eso, con esa acción pacífica, porque se me ha olvidado antes decirlo, pero huelga decirlo, el feminismo todo lo que ha conseguido ha sido de manera pacífica, pues de esta manera no violenta y con participación colectiva y activa consiguieron parar la deforestación del Himalaya cuando sus maridos querían vender los terrenos a las multinacionales. Y también, por ejemplo, hay otro caso que también de mujeres plachimadas que después de unas sentadas continuas consiguieron que se reconocieran los derechos comunitarios sobre el agua frente a una explotación de una multinacional. A través de acciones no violentas, acciones sobre el territorio, acciones directamente relacionadas con la naturaleza, estas mujeres han demostrado que se pueden hacer cosas de manera pacífica, aunque, bueno, pues siguen siendo, tanto el ecofeminismo clásico como el ecofeminismo postcolonial tienen sus detractores, porque hablan de una conexión con la tierra que no tiene por qué ser natural. Por ejemplo, críticas al ecofeminismo postcolonial tienen que ver con eso, con afirmar que la mujer no está naturalmente conectada a la tierra, conectada a la vida ni a la naturaleza, sino que tradicionalmente las mujeres, sobre todo del sur global, se han dedicado a las tareas de los cuidados, a las tareas de recoger leña, a las tareas del campo, y por eso están más conectadas y por eso son las primeras que se dan cuenta de cuando hay deterioro del medio ambiente, y también gracias a la sororidad pues tienen facilidad para coordinarse y para realizar acciones conjuntas de manera pacífica, ¿vale? El ecofeminismo espiritualista de América Latina, si no tenéis ninguna duda, voy tirando para adelante, ¿vale? Está muy relacionado con la teología de la liberación. Sí, yo creo que va bien. Si alguien quiere decir algo, nada más que abrir el micro, decirlo por el chat. Vale. Pues el ecofeminismo espiritualista surge en América Latina de mano de la teología de la liberación, que como todos sabéis es como un movimiento cristiano, que surge de la Iglesia Católica, pero que trata de volver un poco al cristianismo de los orígenes, ese cristianismo de colectividades, donde todo el mundo se ayudaba, en fin. Reúne, por ejemplo, a colectivos como Conspirando, que son mujeres de diferentes países de América Latina, ¿vale? Y que afirman que la justicia social implica ecojusticia. Es decir, ellas se interesan por las mujeres pobres, por la defensa de los indígenas, critica la discriminación de la mujer en las autoridades, por ejemplo, en la estructura de autoridad religiosa, por ejemplo, la misoginia,
la demonización del cuerpo. Estas mujeres son muy activas, sobre todo en lo que a derechos de reproducción se refiere. Tienen una cruzada antisexista, antirracista y antielitista muy interesante, porque además la conectan con los ritmos de la naturaleza. Podríamos Mónica, inciso. Una cosa que han dicho por el chat, dicen, tengo entendido que se llamaban mujeres chipko porque chipko en hindi significa abrazar. De ahí la historia que has contado de que se abrazaban a los árboles para impedir su tala. Sí, exactamente, sí. Y yo tengo otra cosa, cuando has dicho demonización del cuerpo, ¿eso qué significa? A ver, porque cuando a las mujeres se nos educa, ¿vale? Para que nuestro cuerpo no sea, por ejemplo, fuente de goce, sino fuente de pecado, por ahí va la cosa. En América Latina, sobre todo en los países en los que, o en cualquier persona que se críe, que se eduque en un ambiente religioso cerrado, pues posiblemente va a tener la idea del cuerpo como fuente de pecado y no como fuente pues eso, fuente de goce o fuente de alegría o fuente de lo que sea. Sino más bien eso, más bien... En fin, pero sí, gracias por la aclaración por la nota de Chico, que es verdad, efectivamente. Y bueno, pues es muy bonito, la verdad, la historia. La tendencia que está ahora más en boga, sobre todo en Occidente, insisto, en el norte global, es el ecofeminismo constructivista o crítico, ¿vale? Del cual vamos a hablar un poco más adelante. Así es que lo voy a dejar para el final porque es un poco el que está ahora mismo en Europa. Shiva sigue aquí trabajando, o sea que en realidad he simplificado 4 tendencias, pero se podrían dividir en más, ¿vale? Pero bueno, grosso modo esta es un poco la línea. El ecofeminismo se plantea como una solución a la urgencia climática. Siempre vamos a tener el clima ahí, el cambio climático y el capitalismo. El conflicto entre el capital y la vida es uno de los ejes que trabaja junto con la economía feminista. La importancia de los cuidados y cómo el capital ha atacado a la vida y la sigue atacando hoy en día. Y bueno, hemos tenido una pandemia que ni os cuento. Y luego el siguiente eje que trabaja, o el siguiente eje que tiene clarísimo, es que nos quedamos sin planeta para nosotros. Entonces, tenemos un reto, que es crear una sociedad nueva en tiempos de urgencia climática. Y tiene que ser una sociedad, bueno, puede ser de otra manera. Hay más opciones, pero bueno. Os he metido un texto largo de Yayo Herrero, que es una ecofeminista que habla de decrecer, muy interesante. Si nos importa, lo leemos, ¿vale? Porque me parece interesante que lo tengamos en cuenta. El modelo socioeconómico capitalista no se ha expandido solo a costa de los sistemas naturales, sino también a partir de la incautación de los tiempos de las personas para ponerlos al servicio del mercado. Es evidente en el caso de las personas empleadas en el mercado laboral, en el que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Vale. Sin embargo, la apropiación ha sido menos visible o totalmente invisible en lo referente a los tiempos dedicados a la reproducción social y al mantenimiento de la vida cotidiana, lo que conocemos como los cuidados, que nos van a salir ahora después. La desvinculación entre la economía capitalista y las bases materiales que permiten la vida, la ignorancia de la dependencia radical que tenemos los seres humanos de los ciclos y bienes naturales y del cuidado de los cuerpos, ha conducido a una forma de entender la sociedad, la economía o la cultura que está transformando profundamente muchos de los elementos que sustentan la condición humana. Impide el acceso equitativo a los recursos y bienes que proporciona la naturaleza. Dificulta la posibilidad de que los hogares sigan manteniendo la reproducción social. La crisis perpetúa la lógica patriarcal de división del trabajo, que obliga a las mujeres a ser las únicas responsables de mantener el bienestar cotidiano. Anula la viabilidad de las generaciones futuras sobre la Tierra. Simplifica los procesos de interdependencia que nos han hecho coevolucionar con otras muchas especies. Este texto de Yayo Herrero está sacado de uno de sus libros, de cambio climático, creo. Ahora mismo no recuerdo si era de cambio climático o de otro.
Pero es lo que estamos hablando. Es el resumen, muy bien explicado, porque Elio Herrero se explica mejor que yo, de todo lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar un poco más adelante. La apropiación de los tiempos, la desigualdad, el desequilibrio, la expropiación de los recursos en manos de unos pocos y cómo el patriarcado se beneficia de ello. Por tanto, es difícil separar sistema capitalista de patriarcado. Por lo tanto, es difícil separar todos los estragos del sistema capitalista del patriarcado. ¿Vale? Ahí es donde tenemos que empezar a luchar. Vamos a ver esto de la economía feminista que es, ¿vale? Si os parece. La economía feminista pone la sostenibilidad de la vida en el centro del análisis económico. No van a ser los beneficios económicos, no van a ser otras cosas. Va a ser el sostenimiento de la vida como eje del análisis económico. Vamos a ver. Tiene 4 ejes la economía feminista. 1, la transformación social, como buena feminista. 2, la ruptura de las falsas fronteras económicas. 3, la reflexión acerca de la economía como estudio del número, dejando a un lado la vida. Y 4, la búsqueda de la sostenibilidad y la creación de una relación nueva con los recursos naturales. Como veis, la economía feminista con el ecofeminismo. Es decir, no se puede entender la una sin la otra. Sin los análisis, sin los análisis feministas de economía, no puede haber ecofeminismo. ¿Vale? O al contrario. ¿Vale? ¿Hasta aquí de acuerdo? Sí. Vale, pues seguimos. Amaya Pérez Orozco, que es una analista económica feminista, dice que la economía pasa por poner la vida en el centro. Si no se pone la vida en el centro, nos estamos equivocando. Vamos a ver. Economía, la palabra economía viene de una palabra griega que es oikos, que significa casa. ¿Vale? La economía, en principio, se define como el aprovisionamiento para el hogar. ¿Vale? Por lo tanto, se circunscribiría en su origen, etimológicamente, a la vida familiar, a la gestión de los recursos para el mantenimiento de la vida familiar. Por tanto, habría que tener en cuenta cuáles son las necesidades de esa vida familiar, ¿vale? Al menos etimológicamente. Pero lejos de ser el arte de proveer las necesidades básicas de la vida familiar, cuando se constituye la economía como ciencia en el siglo XVIII y se consolida en el XIX, se consolida bajo la mirada del poder. Un poder, como todos sabemos, patriarcal, androcéntrico y demás. Se establece la economía, el término economía es la relación entre trabajo y salario. Pero ojo, trabajo, insisto, trabajo y salario. Trabajo hacia afuera, trabajo público y salario. La relación entre el trabajo y el salario, por ahí va la economía. La economía, cuando se establece como ciencia y se consolida, desprecia lo antropológico, no tiene en cuenta al ser humano y sus necesidades, digamos sus necesidades humanas, sí sus necesidades económicas en cuanto a salarios y demás, pero no tiene en cuenta otras cosas. En el centro del análisis solo están los datos estadísticos, no hay más. El análisis económico no tiene en cuenta nada más que números. A finales del siglo XIX se extiende la idea de que el crecimiento de la economía de datos justifica cualquier decisión. Y aquí es donde se inicia la contaminación ambiental. Es decir, todo lo que justifique crecimiento económico en cuanto a crecimiento del capital está justificado. Y esto, desgraciadamente, no es algo que se quedara en el siglo XIX. Eso es algo que está pasando hoy en día. Y podemos pensar
seguramente algunos, sobre todo los que estáis estudiando medicina, se os ocurrirá que ¿por qué no ha habido un confinamiento más grande? ¿Por qué no se han cerrado todas las fronteras? ¿Por qué no estamos todos en nuestra casa desde hace ya mucho tiempo? Por la economía. Esa ha sido siempre la respuesta, es que si no el país se hunde, es que si no económicamente nos vamos a la porra. Pero es que esa economía de datos, esa economía que sigue la lógica del capital, va en contra de la lógica de la vida. Y lo estamos viendo, desgraciadamente. Consecuencia de todo esto, de este planteamiento, pues que solamente es valioso aquello que pasa por el mercado, aquello que tiene un valor monetario, pero lo que no tiene valor monetario, lo que no genera capital, lo que no mueve capital, no tiene valor. Es decir, todo lo que se escapa de la relación trabajo-salario no tiene valor y por tanto es invisible. Es decir, que aquello que no se ajusta a las necesidades del mercado está justificado y lo que no, pues como si no existiera o es invisible. ¿Qué ha pasado? Que se justifica la sobreexplotación al planeta. Tenemos que explotar esta mina porque necesitamos más cobre. Tenemos que destrozar esta montaña porque necesitamos mármol. Tenemos que verter esto en el río porque tenemos que verterlo en algún lado. Se han contaminado ríos, se ha acabado con montañas, se han destrozado ecosistemas, pero en beneficio del capital. Con lo cual ya estaba justificado. La tierra está ahí para ser explotada. Esa es la idea. Por otra parte, se han creado unos horarios que no son compatibles con la vida. No es compatible con la vida estar trabajando 12 horas al día. No es compatible con la vida levantarse a las 5 de la mañana. No es compatible con la vida muchas cosas. Pero ahí está el capital. Que usted no puede criar a su hijo, le ponemos una guardería por un módico precio. Que usted no puede tardar le ponemos un autobús para que usted vaya a trabajar. Es decir, el sistema se reinventa o se readapta o da soluciones, pero siempre da soluciones en base al mismo criterio, el progreso del capital, ¿vale? Y además se ha generado la idea de que no es posible otra economía, ¿sí? ¿Alguien ha dicho algo? Yo te iba a decir que eso se puede relacionar con la imagen que has puesto al principio de la chica está haciendo un montón de cosas, ¿no? Que en verdad eso no es fruto del feminismo, sino más bien del capitalismo y del sistema, como dice, de horarios no compatibles con la vida, Absolutamente, y que esto es fruto absolutamente. de una economía simplemente con Claro, beneficio monetario. claro. Y cuando no llegues, no pasa nada, porque te vamos a inventar el profar, te vamos a inventar el yoga, te vamos a inventar muchas cosas para... Y encima se responsabiliza al ser humano de todo eso, porque tú eres responsable de tus emociones. ¿Os suenan todas estas frases que están Sí, ahí? sí. Han dicho por el ¿Vale? chat también el tema de la explotación y es que es total, ¿sabes? Lo que has dicho de Absolutamente. trabajar 12 horas, pero luego te ponen la típica frase en Mr. Wonderful de eso, haz yoga, siéntete mejor, libera la mente, etc, Sí, etc. sí, sí, sí. Si la vida te da limones, haz limonada. Sí, todas esas frases están ahí, pero a ver, entiendo bueno, no me quiero meter ahora mismo en opiniones, ¿vale? En cualquier caso, vamos a seguir efectivamente todo lo que... La idea de que no es posible otra economía. No se puede, no. No puede haber una economía alternativa. ¿Cómo vamos ahora a darle una vuelta a esto? Esto no se puede hacer, esto es el caos. Es el caos. Y se expande el concepto de que utilidad y no utilidad humana va en función de las necesidades del mercado. Es decir, lo que es útil y lo que no es útil es lo que el mercado decide que es útil y que no es útil. Las personas mayores no son útiles porque no aportan al mercado. Cosas así, hay un montón. Y tenemos nuestras vidas orientadas al trabajo. ¿Para qué estudias? Para hacer no sé qué. Todo está orientado al trabajo. Los horarios están orientados al trabajo. Los negocios están orientados, todo está orientado al trabajo. Me refiero a negocios de cuidado. Todo está orientado al trabajo para que nadie falte a trabajar. En Madrid se han confinado barrios
como sabéis. Digo Madrid porque es donde vivo. En Madrid se han confinado barrios en los que se impedía, la gente ha hecho un poco lo que le ha dado la gana, pero las directrices han sido, nadie puede salir de su casa excepto para ir a trabajar. No puedes Sí, ir a sí, buscar a nadie. eso en todos lados. Y no tiene sentido ninguno porque, por ejemplo, te dicen, no, no se puede cambiar de comunidad, todo muy limitado, pero ahora la gente que ya se movía literalmente, el 80% de la gente que se movía normalmente es la misma que la que se mueve ahora, porque el trabajo se sigue manteniendo, los estudios se siguen manteniendo, entonces Claro. está reduciendo la movilidad un 20% menos, porque la misma gente que ya se movía antes se sigue moviendo ahora, porque el motivo lo tienen ahí. El caso está en que se ha sentado la idea de que las necesidades del mercado son las necesidades humanas y no lo son. De hecho, son bastante incompatibles. ¿Qué pasa? ¿Y las feministas qué opinaban de esto? Pues a finales de los años 80 se introduce el concepto de género en los estudios de trabajo. Hasta entonces no se había introducido el concepto de género ni la idea de género hasta los años 80 en ningún estudio económico, ninguno. Y en 1992 se funda la Asociación Internacional de Economía Feminista, que son un grupo de personas, casi todas mujeres, que analizan precisamente el género dentro de la economía y los vaivenes de la economía y demás, ¿vale? Bueno, voy un poco más rápido porque me queda bastante. Consecuencia de todo esto, de todos estos estudios, toda esta toma de conciencia. Se amplía la noción de economía y de trabajo. Se rompe con la idea falsa de que economía y vida son elementos separados. La economía está por un lado y la vida por otro. ¿Cómo es posible? Si la economía la llevan para adelante las personas, ¿cómo es posible que la vida de una persona sea independiente del sistema económico en el que vive? No es posible. Bien. Pues cosas como que son muy obvias, pero no se habían todavía trabajado. Se plantea la idea de que la vida humana es lo importante y no el beneficio económico. Esto es la gran aportación desde mi punto de vista de la economía feminista. Que la vida humana es lo importante y no el beneficio económico. Porque a partir de aquí empezamos a tratar al planeta de otra manera. Pero bueno, ahora vamos. Se genera también el concepto de ser compatible y la sostenibilidad de nuestra vida en el planeta. El concepto de sostenibilidad viene de aquí, de la economía feminista. Y aparece a partir de aquí el ecofeminismo constructivista. Bien. O al menos está bastante relacionado. Bueno, el sistema socioeconómico feminista establece 3 ejes: mercado, Estado y hogares. Los mercados están formados por las empresas, el sistema financiero y establecen la relación de trabajo-salario. El Estado debería ser el mediador entre el mercado y los hogares, porque los hogares son los que están sosteniendo todo lo demás, ¿vale? El objetivo de los 3 ejes es el bienestar, pero bienestar es distinto, claro. Los hogares tienen el papel fundamental de los trabajos no remunerados, es decir, de los cuidados. Voy a ir un poquillo más rápido si no me importa. Vale. ¿Qué son los cuidados? Pues los cuidados son todos aquellos trabajos que se han invisibilizado, pero que son absolutamente necesarios para la vida. Desde la crianza de los hijos al cuidado de las personas mayores, es decir, todo aquello que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con estar bien, que tiene que ver con cuidarse. ¿Quiénes han sido tradicionalmente las personas encargadas de los cuidados? Las mujeres, porque eran las que tradicionalmente ocupaban el espacio privado, el espacio de la casa, mientras que el espacio público lo ocupaba el varón. Ahora, con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado, ese espacio público está siendo compartido cada vez más, pero el espacio privado no. El espacio privado, en su mayor parte, sigue siendo cuestión de la mujer. Sigue siendo tarea de la mujer llevar adelante los cuidados. Pero es que los cuidados son muy importantes, porque los cuidados son los que amplían el bienestar de la persona. Una persona no puede estar bien si no come bien, si no duerme en una buena cama, si no tiene ropa, si no le dan cariño, si no le escuchan cuando tiene un problema, si no se ríe con alguien. Es decir, los trabajos de cuidado
que en el fondo son interrelaciones humanas, de quererse, de afectos, son básicos. Personalizan los bienes y dan capacidades, porque cuando tenemos resuelta la cuestión de los cuidados, eso nos capacita para hacer otras cosas. Para hacer otras cosas en lo público, claro. Y cuando fallan los cuidados, el mercado se resiente y a la vista está porque es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo de pandemia. Son básicos, pero están invisibilizados porque no generan un beneficio económico, es decir, porque se salen de la lógica del mercado. La lógica del capital no tiene que ver con la lógica de la vida. Son opuestas, de hecho. Bueno, o por lo menos la lógica del capital. ¿Qué ocurre cuando hay desajustes en el mercado? Pues que los hogares se tienen que enfrentar a la dependencia de los mercados, salario, porque dependen de un salario. Dentro de nuestro sistema capitalista dependemos de un salario. También se enfrentan a la necesidad de generar bienestar, porque el bienestar se tiene que seguir generando. Nosotros tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir comiendo, tenemos que tener una casa limpia. Eso es básico, es necesario para que el ser humano esté bien. Y el Estado, sin embargo, cada vez garantiza menos la estabilidad de los salarios, con lo cual se acaba resintiendo todo. La consecuencia es el empobrecimiento del bienestar. ¿Quién sí sale beneficiado de alguna manera? Los mercados, pero solo hasta cierto punto, porque cuando se resiente todo esto, al final esto es un castillo que va cayendo. Si caen los de abajo, acaba cayendo también los de arriba. ¿Qué aporta? Aporta a la economía feminista la nueva consideración del trabajo remunerado y no remunerado. Es decir, la economía feminista entiende que el trabajo remunerado, o desde la economía feminista se entiende que el trabajo remunerado y el no remunerado tienen que tener una consideración distinta. Este tiene que ser valorado, el no remunerado. El trabajo de los cuidados tiene que ser valorado. Y el valor puede ser económico, puede ser reparto, pero en cualquier caso tiene que valorarse. No sé si me estoy explicando. ¿Estoy yendo muy rápido? No, no, vas bien, vas bien. ¿Voy bien? Vale. Sí, sí. Tradicionalmente, el trabajo no remunerado se considera o no se considera que crea ninguna riqueza, porque no genera un beneficio económico, no mueve capital, digamos. Es invisible, por tanto. Fijaros que no entra ni siquiera en los presupuestos generales del Estado, o sea, no entra en nada, no entra en ningún estudio del Estado. Bueno, ya no sé si ahora mismo lo están haciendo, ¿vale? Y como trabajo es toda actividad destinada a la satisfacción de necesidades de la producción y de reproducción de la vida humana, pues tenemos que entender que el trabajo no remunerado, el trabajo no es solamente trabajo mercantil, hay más trabajo, ¿vale? La relación entre riqueza, bienestar y consumo también se ven revisados por la economía feminista, ¿de acuerdo? Hay que romper la idea de que el hogar es simplemente un centro de consumo. Es que es un centro de afecto, es un concepto de dependencia y de felicidad. Es un concepto, o sea, es un contexto en el que el ser humano necesita estar y necesita estar bien. Por lo tanto, hay que romper esto de que el consumo y la riqueza y el bienestar son lo mismo, porque no es verdad. El ser humano no tiene más bienestar porque tenga más bienes materiales. ¿Vale? Esto es un poco Mr. Wonderful también, pero bueno, pero aquí no vale. Y en cuanto al sostenimiento de la vida, conflicto capital-vida, es lo que estamos hablando en suma todo esto. Es decir, hay un conflicto entre la vida y el capital, más bien entre el funcionamiento de la vida y el funcionamiento del capital, que tienen lógicas distintas. ¿Sí? Sí, ¿Vale? yo creo que sí. Si alguien tiene alguna duda, nada más que decirla por el chat, ¿vale? Vale. Vale, pues esto es el resumen de lo que he comentado hasta ahora. Consecuencia de que exista trabajo remunerado y no remunerado y que tradicionalmente no se entiende como creador de riqueza, la invisibilidad de los cuidados.
Por tanto, también la invisibilidad del trabajo realizado tradicionalmente por la mujer. Al romper la triada riqueza, bienestar, consumo, se tiene que romper con el consumismo, ¿vale? Se tiene que romper con la idea de que necesitamos sobreexplotar nuestros recursos para generar muchos productos para que así podamos estar bien y ser felices. Aquí se habla también de las necesidades de crecimiento, de la que también se habla desde el ecofeminismo más crítico. Y una pregunta, ¿ese consumismo? O sea, es lo mismo que el capitalismo, porque el capitalismo también promueve la idea esta de consumo a tope para ser feliz y tal. Claro, es que el capitalismo necesita eso. El capitalismo genera una economía que llamamos lineal. Y en esa economía lineal se extrae materia prima de la naturaleza, se crea un producto, se vende ese producto y se tira, se desecha, porque al final acaba siendo un residuo. Pero no hay manera de generar un círculo ahí. No hay manera es producir por producir, porque la lógica es vender, vender, vender para tener más beneficio económico, más capital. ¿Vale? Vale, vale, perfecto. De ahí, pero fíjate que lo que se nos ha vendido es compra, 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 para Sí, que seas feliz. Cuando la felicidad, o bueno, el bienestar, no vamos a hablar de felicidad, que eso es un término muy absoluto, pero el bienestar al menos está en otro lado, ¿no? ¿Cómo se sostiene la vida? ¿Cómo se sostiene la vida si no es a través de los cuidados? Si no es a través de la justicia y la equidad. ¿Cómo se sostiene la vida en un planeta que se está? Es imposible, o por lo menos es muy difícil desde este ámbito, ¿no? O desde esta perspectiva. Fijaos cómo Cristina Carrasco lo define fenomenal, que es, mira, esto es la economía productiva, esta parte de aquí, ¿no? Esta parte que es lo que se recoge en el PIB, que es lo que se recoge en todos los informes económicos, todo lo que habla la ministra de Economía y demás, está aquí. Pero es que toda esta parte de la pirámide, que es muy grande, es la economía de cuidado y el nicho ecológico en el que vivimos. Ignorando todo esto, estamos ignorando 3/4 partes del funcionamiento del mundo ahora mismo. Eso no se... Pues en esto es donde pone el foco la economía feminista, que habla de que la economía de cuidado y el nicho ecológico en el que vivimos es la economía real. El resto son números que funcionan más o menos, pero no es la economía real. Recordemos que economía viene del griego oikos y significa casa. Y tiene que ver tiene que ver con el arte de proveer las necesidades básicas de la vida familiar. ¿Vale? Huella de cuidados, deuda de cuidados. Vale. La huella, ¿sabéis lo que es la huella que dejamos? Bueno, estos son dos conceptos que son interesantes, que los propone Yayo Herrero en un artículo suyo de Ecologistas en Acción, que habla de la huella de cuidado frente a la deuda de cuidado. ¿Y alguien sabe o alguien se imagina lo que puede ser? Me está saliendo muy de profesora de secundaria. no te preocupes. Levante la mano. Yo no tengo ni idea. Si alguien sabe qué puede ser, que lo diga. Y ahora micrófono, No. que lo escribo. La huella de cuidado es todo ese conjunto de cuidado, de cariño, de trabajo. Sería un poco la relación entre el tiempo, la energía que las personas necesitan para atender a sus necesidades humanas reales, ¿vale? Dividido por lo que aportan. Es decir, pues eso, la relación, una fracción entre el tiempo que necesitamos, la energía, el afecto, lo que sea, que necesitamos para atender nuestras necesidades humanas reales
y lo que aporta. ¿Vale? Y la deuda de los cuidados sería básicamente la que el patriarcado ha contraído con todas las mujeres del mundo, porque las mujeres tradicionalmente han estado haciendo todos los trabajos de cuidado sin recibir nada a cambio y siendo invisibilizadas en su tarea. Así es que... Mónica, una cosita. dime. Han puesto por el chat, ¿cuáles son las pequeñas o grandes cosas que podemos hacer nosotras como individuos en nuestro día a día para mejorar esto poco a poco? Creo que es importante aportar nuestro granito siempre. Sí, sí, vamos a ello. Vale. Vamos con el ecofeminismo constructivista, ¿vale? Ya que hemos visto un poco el tema de la economía y tal, para que os hicierais una idea de por dónde venimos y a dónde vamos, ¿vale? Vamos a hablar de que hay dos tendencias, una que habla de crecimiento sostenible y otra de decrecimiento. La que parece que tiene más fuerza es la de decrecimiento, de crecer, amigos, vamos a tener que decrecer y no simplemente ir sustituyendo unas cosas por otras para ir creciendo poco a poco, ¿vale? El contexto actual es que tenemos una crisis ecológica sin precedentes. Se agotan los recursos naturales, por mucho que quieran ir a Marte, todavía queda mucho. Hay una pérdida de biodiversidad brutal que está afectando a toda la humanidad, bueno, y al resto del planeta, y un cambio climático al que no nos estamos enfrentando. También tenemos una crisis social, una crisis de los cuidados. Ya hemos hablado de los beneficios del capital frente a la lógica de la vida y una deuda ecológica y una deuda de los cuidados muy grande. Vale. Este es nuestro contexto. ¿Cómo vamos hacia la sostenibilidad? Pues para eso necesitamos 3 preguntas. La primera, ¿qué necesidades debemos satisfacer? Es decir, ¿cuáles son verdaderamente las cosas que necesitamos como seres humanos? Segundo, ¿cuáles son las condiciones absolutamente necesarias para satisfacer nuestras necesidades? Y tercero, ¿qué trabajos son necesarios para conseguirlo? Con estas 3 preguntas empezamos a trabajar. Así es que aquí, en estas 3 preguntas, es donde se empieza a mover el ecofeminismo. Lo primero que tenemos que hacer es asumir que el planeta es finito. Nada puede crecer de manera infinita en un lugar finito. Esto lo dice Yayo Herrero con muchísimo criterio. Es que es así, nada puede crecer. Y también nos lo decían en el informe Meadows, al que me refería al principio. La producción de productos, valga la redundancia, tiene que estar ligada al mantenimiento de la vida y no a su destrucción. Esto es básico. Es decir, nosotros tenemos que tener el foco siempre puesto en los cuidados, tenemos que tener el foco puesto en no destrozar el planeta, tenemos que tener el foco puesto en eso, en el mantenimiento de la vida. La vida tiene que estar en el centro, ¿vale? Y producir acorde con los ritmos y maneras de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos que volver otra vez a los ciclos de la naturaleza, a respetar las estaciones del año, a respetar el tiempo que necesita un suelo para restablecerse, a no consumir. Necesitamos no comer tomates en enero, por ejemplo, porque vienen de muy lejos, los tomates son de verano, por ejemplo, cosas de esas. Porque necesitamos volver a respetar los ritmos de la naturaleza. Es que somos seres naturales. Y los ritmos naturales se han roto en función de las necesidades del mercado, pero no por las necesidades humanas, ¿vale? Tenemos que modificar el sistema de trabajo acorde a criterios de sostenibilidad y equidad. Esto es importante. Redistribuir la riqueza. ¿Por qué redistribuir la riqueza? Porque tenemos que intentar luchar porque los recursos estén distribuidos, porque el planeta es de todos. El planeta no es más de Europa. No puede ser que Europa, en general Occidente, el norte global
esté consumiendo el 80% de los recursos del planeta cuando somos la zona más despoblada del mundo. Y eso está sucediendo. Está sucediendo hoy en día. Tenemos que ver qué trabajos son necesarios, qué trabajos son deseables. Y sobre todo esto, me hablaba de qué se puede hacer. Crear redes humanas. Construir poder colectivo y cooperar desde la diferencia. Cuando empezó el confinamiento a tope, el confinamiento serio, el de marzo y abril, hubo mucha gente que se quedó sola en su casa, personas mayores, gente que se quedó sin trabajo, a la que le echaron de un día para otro, porque claro, no había negocio, mucha gente no tenía seguro, no tenía contrato, se quedaron de un día para otro con una mano delante y otra atrás. Si no hubiera sido, por ejemplo, en Madrid, por las redes de barrio, redes vecinales, gente que estábamos alrededor de colectivos ya creados, claro, que si no, yo no sé qué habría sido de estas personas. Personas mayores que no podían hacerse la comida. O estoy hablando de drama, verdaderamente drama humano. Las redes son necesarias. Las redes son necesarias. Y es verdad que hay cosas que están en nuestra mano, como por ejemplo comer productos de temporada, como por ejemplo formar parte de colectivos agroalimentarios, como por ejemplo formar parte de colectivos de redes sociales. Y cuando digo sociales no me refiero a Facebook y esto, sino redes creadas humanas entre la gente que se ve en la cara y eso. ¿Para qué? Pues para hacer fuerza, porque necesitamos, antes de las conclusiones, necesitamos poder exigir a nuestros dirigentes. Y para exigir necesitamos cohesionarnos desde la diferencia. Yo sé que es difícil y más desde determinados colectivos, pero es que es necesario, porque solamente se va a decrecer de dos maneras. O sea, que vamos a decrecer porque vamos hacia el colapso ecológico. Y solamente se puede decrecer de dos maneras, por las buenas o por las malas. Es decir, de manera progresiva, de manera justa o a las bravas. Y a las bravas va a ser pues de manera violenta y replicando otra vez esos modelos de opresión a los que no queremos enfrentarnos y contra los que estamos luchando continuamente. ¿Se pueden hacer cosas individuales? Sí, claro, pero sobre todo necesitamos hacer acciones colectivas. Si no, desde la colectividad no se va a conseguir nada, creo yo, en mi punto de vista. Conclusiones. Nada puede crecer infinitamente, ¿vale? Nuestro sistema económico ha creado un modelo de sociedad basado en desequilibrios de poder. Hay unos poderosos y otros oprimidos, que lleva por una parte desigualdades de todo tipo, desigualdades de género, desigualdades económicas, demás. Porque están basadas en ese eje privilegio y opresión que nos genera un movimiento de capital que son los cuidados. Y aquí las mujeres volvemos, porque la invisibilización de nuestro trabajo, establecer acciones que controlen el desarrollo urbano, por lo que os decía antes de la regeneración de los suelos. Necesitamos que los suelos se regeneren, porque si no, no hay biodiversidad. Y si no hay biodiversidad, no hay vida directamente. Necesitamos generar una cultura de la cooperación, creación de redes humanas, es básico. Pensar en colectivo para que nadie se quede atrás, ¿vale? Y teniendo siempre presente que necesitamos la naturaleza para vivir, que la naturaleza no es que sea nuestra casa, es que nosotros somos naturaleza. Debemos exigir políticas. Lo personal es político y lo político es personal. Os lo decía al principio de la ponencia. Debemos exigir políticas que pongan esa vida en el centro, que tengan en cuenta la vida humana antes que el beneficio del capital, antes que la explotación, por supuesto, desmesurada de los recursos y no saber qué hacer con los residuos. ¿Qué hacemos? Los enterramos, echamos los vertidos al mar, así nos va. Y no nos interesa el quebrar. Vale. Necesitamos generar una cultura del ahorro, necesitamos frenar el consumo.
Si podemos frenar el consumo, fantástico. Si no necesitamos 7 camisetas, no necesitamos 7 camisetas. ¿Qué necesitamos? Esas son las preguntas. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Cuáles son los trabajos valiosos para conseguirlo? Debemos sustituir la economía lineal por la circular. Recomponer nuestro modelo económico. Debemos atender a los ciclos vitales de la naturaleza para que la vida se mantenga, para que la vida pueda seguir su ritmo. La vida tiene su ritmo y lo necesitamos. Debemos repartir la riqueza. Tiene que haber justicia social y equidad. Si no, no estamos siendo feministas, no estamos siendo ecologistas y desde mi punto de vista tampoco estamos yendo por el mejor camino. Tenemos que generar mayorías horizontales que pongan la vida en el centro y establecer también sistemas de organización social alejados de los modelos patriarcales. No podemos crear una nueva sociedad si seguimos replicando modelos de opresión o modelos agresivos o modelos en los que unos exploten a otros, que unos sean privilegiados frente a otros. Es que así, bueno, puede que salvemos el planeta, pero la sociedad no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Si no establecemos una sociedad desde el diálogo, desde el respeto, desde la escucha, desde la cooperación, desde la asunción de las diferencias, pues así no va a ser una sociedad justa. Puede que sea una sociedad que se salve, pero no es una sociedad justa. Y sin dejar a nadie atrás, que me parece que es lo más importante. Que todo el mundo tenga cabida. Muchas gracias. Si tenéis algo que comentar, alguna pregunta, algo en lo que os pueda ayudar. Gracias, porque estaba haciendo un discurso yo sola en mi salón. Lo que te quería decir, Mónica, que muchas gracias, la verdad, y me ha gustado mucho. Muy teórica, pero ya te digo, yo no desconocía totalmente el tema, no sé si la gente sabía algo de esto de esta corriente ecofeminista, pero yo por lo menos no tenía ni idea. Y a mí me ha gustado mucho por eso, por aprender algo nuevo. Y si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, yo creo que más o menos nos ha quedado claro de cuáles son las pequeñas o grandes cosas que podemos hacer nosotros, como preguntaba Ana en el chat. Básicamente, que todo gira principalmente en torno al consumo, Sí. la protección del medio ambiente y, o sea, ecología con feminismo. La verdad es que me encanta esa remezcla que es súper sana para todos y para nuestro planeta. Sí, yo te agradezco lo que me dices, María. Bueno, si os ha gustado, fenomenal. Vamos, yo al final he tenido que condensar mucho. No sé si, bueno, no sé si han quedado claras las ideas, no sé si os ha servido de algo. La verdad es que todo lo que me podáis decir me viene bien. Yo creo que sí se ha entendido, ¿no? A ver, la gente ha dicho que ha sido, o sea, la gente que ha dicho han dicho que ha sido muy interesante. Gracias. La verdad, yo creo que es eso, que para muchas personas era algo totalmente desconocido. No sé, Oscar, ¿tú has escuchado algo de esto de ecofeminismo alguna vez? Dicen que muchas gracias, que ha estado muy bien. Otra persona ha dicho, muchas gracias, Mónica, Ana Pilar, me ha encantado la ponencia, muy interesante. Había oído y leído sobre el tema, pero ahora lo tengo mucho más claro y me informaré más a través de las profesionales que he recomendado. Mar pone que sí, que se había todo claro, que también desconocía el tema y ha parecido muy interesante. Mari Carmen igual, Rocío también. Yo creo que ya te digo que ha sido mucha información en mucho tiempo, muy teórica, pero que como era algo que casi todo el mundo desconocía, pues la verdad ha servido para informarnos bastante, ¿no? Y Vale. la gente sigue diciendo eso, que ha estado muy bien, que muchísimas gracias. Vale, estupendo. Gracias a vosotras por haberme invitado y por hacerme partícipe de esto, que la verdad que estoy encantada. Además, podemos hacer un poquito de spam, ¿verdad, Oscar? Y es que el día 23 hay otra charla con Mónica. Yo aquí ya voy a hacer publicidad. Aunque bueno, con los paisajes y con los carteles por todos lados, tenemos otra charla con ella que vamos a tratar temas bastante más
debatibles, por así decirlo, Sí, sí. que es el amor romántico, ¿verdad, Mónica? Sí, el amor romántico. Eso es muy interesante. Vamos a poner ahí unas pocas de cosas en la palestra y a debatir un poquito. Y nada, dicen también que el enfoque es muy interesante y del que no siempre se habla. Genial, pues me alegro un montón, la verdad. Yo A la también. gente le gustó. Yo he aprendido un montón. Bueno, Y pues pues nada. nada, que supongo que ya habréis dejado todo vuestro nombre en el chat. Bueno, lo seguís poniendo. Como se está grabando, podéis seguir poniéndolo, ¿vale? Y ya está, Mónica, pues muchísimas gracias, la verdad. Yo estoy encantada de tenerte aquí, ya lo sabes. Y que nos vemos el día 23 en la siguiente. Vale, muy bien. Pues perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Hasta luego. Adiós. Gracias, Mónica. Adiós. Adiós. Chao.